Usado. Ahí está. Bueno, lo pongo a grabar por si después alguno de ustedes lo necesita. Y bueno, soy psicólogo, hice el doctorado en psicología y en la universidad, a ver, la licenciatura en UBA y el doctorado en la Universidad de Córdoba. Y me dedico a investigación fundamentalmente, más allá de que tengo otros intereses siempre dentro de la psicología, pero soy investigador, trabajo en CONICET, así que eso es algo que me insume la mayor parte del tiempo, eh, sobre todo trabajando en equipo, lo cual está muy bueno porque trabajo con becarios, con tesistas, estudiantes, y la verdad que aprendo un montón de ellas, porque bueno, la verdad que traen temas que por ahí uno no lo ve. En particular, bueno, yo les voy a contar un poco después con una presentación, pero siempre, primero me dediqué a trabajar con animales, en aprendizaje animal, que bueno, por ahí esa parte no está tan relacionada con la psicología comunitaria. Pero después cuando tuve que hacer el postdoctorado, aproveché para empezar a incursionar en otras áreas, y específicamente en lo que tiene que ver con infancia temprana, ¿no? Por eso un poco el objetivo de este módulo es ver qué pasa con las infancias, pero también desde un punto de vista del desarrollo cognitivo, desde la neuropsicología, que me parece que está bueno que tengan un poco también ese pantallazo. Yo les dejé bastante material, pero igual pueden googlear por su cuenta. Eh, y bueno, empecé a trabajar en infancias, específicamente en conocer si crecer en contextos vulnerables tiene algún tipo de efecto, ¿no? Eh, y, y había mucha investigación realmente, pero sobre todo centrada en preescolares, en niños y niñas en preescolar. Entonces, yo intenté darle como mi toque de originalidad y empecé a evaluar todo lo que es infancia temprana, digamos desde los 8 a los 13 meses, fundamentalmente. Es decir, antes de que aparezca el lenguaje. Y a partir de allí empezamos a evaluar comunicación y después se fueron abriendo otras líneas que después les voy a contar. Actualmente estamos trabajando en qué pasa con los niños y niñas cuando usan tanto las pantallas. Que bueno, eso es algo que todos y todas lo vemos cotidianamente, seamos papás, mamás o no lo seamos, vemos que los bebés están frente a la pantalla durante mucho tiempo. Puede ser la pantalla del celular, puede ser la pantalla de una tablet, la pantalla de una tele, y bueno, no les voy a spoilear acerca de qué es lo que venimos encontrando, pero bueno, la verdad que es ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Al principio, las sociedades de pediatría, en cierto punto, recomendaban que no se utilicen, pero hoy por hoy, y también después de la pandemia, lo que está sucediendo es que dicen, ok, bajamos los brazos, los bebés van a seguir utilizando las pantallas, pero por lo menos que no sea tanto tiempo, ¿no? Que no estén todo el día conectados, sino que bueno, que también hagan otras cosas. Bien, ¿quieren comentarme algo? ¿Qué opinan de esto? Desde el lugar de la docencia, yo trabajo en educación primaria. Sí. Creo que la escuela fomentó muchísimo el tema de que los chicos estuvieran conectados y las familias pedían que sus hijos estén conectados. De hecho, empezamos dando clase los maestros de grado y después las familias empezaron a solicitar que den la de música, la de educación física. Entonces tenían un cronograma mucho más extenso, inclusive, que estando en la escuela los chicos. Así que la verdad que en eso también las familias influenciaron, me parece, bastante para que los chicos estuvieran conectados, y de esa manera creo también que los liberara un poco de estar con los chicos en la casa y ocuparse ellos también.
Esa es mi... Y lo vi también en educación inicial, chicos de 4 o 5 años que tenían que escuchar, y la verdad que se les presentan muchas dificultades a los chicos que tienen ciertas dificultades de atención, ¿no es cierto? No pueden estar más que 5 o 10 minutos conectados, así que esto de la conexión trae bastantes inconvenientes para uno u otro lado. Como docente, la verdad que es terrible estar muchas horas y mirando y haciendo, y prefiero la presencialidad toda la vida. Sí, claro. Es un problema, porque por un lado la tecnología nos permite hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, no sé, en todos los ámbitos. Yo creo que, bueno, que vos, Ana, sos una de las que peor la pasaron, porque, y que la pasás, porque sé que había mucha incertidumbre. A mí me pasó en la universidad, pero laburando con chicos y chicas es más complicado, y con la presión de los padres. Entonces, en la universidad nos tuvimos que acomodar, y yo creo que estuvo bueno porque nos permitió seguir conectados. Y en cierto punto también fue algo que por lo menos a mí como docente me sirvió también como para seguir en contacto con ustedes, ¿no? Con estudiantes, con gente que está en el mundo académico. Entonces, eso fue positivo. Lo negativo es que todo se basó en la tecnología. Entonces, tenés distintas situaciones. Tenés desde gente que está todo el día conectado porque trabaja, estudia, se comunica con la familia, todo a través de la pantalla. Después tenés la situación donde uno vive solo, entonces tenés tu computador y tenés tu conexión, entonces no es tan terrible como si estás en un espacio donde por ahí tenés que compartir con tus hijas, tenés que compartir con tu pareja, el uso de la única computadora por ahí que está en el hogar. Y ni hablar si la conexión no es muy buena. Entonces, todo eso fue un factor de estrés. Eso también lo estudiamos. Por ahí después les muestro alguna investigación sobre eso. Entonces, hay estudios encontrados. La verdad que eso es lo que viene pasando con la post-pandemia. ¿Alguien quiere decir algo más? Me interrumpen, no hay problema. Por ahí, yo Melinda. mientras te escuchaba y le escuchaba a la compañera, pensaba también en cuál será el impacto en la subjetividad, ¿no? de las tecnologías. Yo soy psicóloga y estoy participando en algunas cátedras de la uni, y este año retomamos presencial este semestre, y nos pasó cuando estábamos haciendo una actividad práctica con los estudiantes, de decirles que pasen al pizarrón, y se quedaron todos como, ay, y fue como, ¿qué les pasa? Es que nosotros, claro, son chicos y chicas de segundo año, nunca habían pasado al pizarrón, y fue Claro. como una situación totalmente nueva, digo, que lo vimos reflejado en sus rostros con las otras docentes, y fue como, claro, son de una generación que no sabe lo que es estar en un aula universitaria, porque estuvieron 1 año y medio conectados por la compu, por el celu o lo que sea, ¿no? Sí. Y fue así como súper impactante percibirlo de ese modo. Ayer, está buenísimo el testimonio. Ayer, por ejemplo, yo trabajo también en la UAI, ¿no? Y ayer empezó de nuevo la presencialidad, pero optativa y en burbujas, si el profe podía, si los alumnas querían, y, y encontramos que, por lo menos yo les dije, sáquense una foto, porque son pioneras, ¿no? Ya hace como 2 años que estamos así, y creo que salió súper bien, estaban muy contentas, yo lo subí a las redes sociales, porque también para romper con esto, ¿no? A ver, cuando vos haces una encuesta acerca de si, en una carrera universitaria por lo menos, si quieren retornar a las aulas, muchos te dicen sí, quiero, pero cuando decís vamos a volver, no quieren. Por lo menos es lo que me ha pasado. Y me parece que bueno, que también hay una comodidad, ¿no? Odiamos un poco la pantalla, pero también tiene sus ventajas, porque por ejemplo te ahorras el tiempo de viaje,
estás más cómodo, te puedes hacer un mate, y a la larga empieza a pesar eso. Lo que se viene, lo que estimo, salvo que venga otra ola fuerte de casos, es un modelo de presencialidad, de semipresencialidad, modelo híbrido, porque también las instituciones han hecho mucha inversión en plataforma, en acondicionar aulas. Entonces, no se va a abandonar la virtualidad, salvo en, digamos, cuando hay asignaturas en donde tenés que estar ahí, que tenés que hacer práctica. Pero bueno, yo creo que es un modelo que llegó para quedarse. Tiene sus ventajas, o sea, por ejemplo, yo a veces invito docentes de otros países, de Latinoamérica, y eso está buenísimo, y antes no estaba en nuestro abanico de oportunidades. Bueno, creo que voy a mostrarles un poquito ese estudio que hicimos, son datos preliminares, en realidad es de la beca postdoctoral de un tesista mío, Lucas Gago, que estamos iniciando esta línea de investigación. Se los cuento porque me parece también que el objetivo que yo siempre imparto en este módulo es que vean también cómo es la estructura, porque ustedes vienen de distintas formaciones. Entonces me gusta repasar algunas cuestiones. Por ejemplo, cómo se hace una presentación en un congreso de un trabajo científico, cómo es un paper, cómo es un artículo, ¿sí? Entonces, más allá del contenido, también me gusta el formato. Bien. Entonces, bueno, algunos antecedentes, un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? Porque bueno, una cosa es ver lo que está sucediendo, y otra empezar a leer literatura científica y ver qué antecedentes hay sobre esta temática en particular, que es el uso de pantallas. Entonces, ya se sabe que en los últimos años el uso aumentó. No solamente en los infantes, sino también en nosotros como adultos, ¿no? Y también impulsado muchísimo por las redes sociales. Cuando uno analiza el incremento que hay en el uso de redes sociales, sigue creciendo realmente. Y hay redes sociales que los jóvenes, que nosotros no utilizamos, por ejemplo, ustedes deben conocer TikTok. TikTok ya me superó. Recién ahora mi mamá, por ejemplo, se abrió un Instagram, así que está como más alejada. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo con las redes sociales. Y además son una herramienta para darse a conocer, incluso para hacer investigación, pero también acarrea algunos problemas, ¿no? Nosotros en una tesis de grado analizamos el autoconcepto y el uso de Instagram. Y lo que se ve es que la gente que más postea tiene un autoconcepto más bajito. ¿Sí? ¿Por qué creen que se puede dar esto? Y como una necesidad de reconocimiento. Bien, reconocimiento, muy bien. Reafirmación por parte de un otro, de una otra, digo, sobre este autoconcepto que nosotros mismos no tenemos como muy desarrollado, si se quiere. Tal cual, identidad, ¿no? Por ahí quizás también esto de la valoración, la valoración en cuanto a quién soy, a la identidad, a lo que hago, a los gustos, la valoración vista desde la afuera, ¿no? Exacto, sí, tener un feedback, ¿no? Un Claro, feedback sí. social. Y después pasa lo que contaba, no me acuerdo si Melina, pero que después cuando volvés al aula, ¿sí? La gente no sabe bien cómo manifestarse. Como que es más fácil generar como algo artificial a través de las redes sociales, pero cuando estás en el face to face se complica un poco más. Hay una selección de contenidos, de lo que se muestra en Sí. las redes. El filtro es fundamental.
les recomiendo una película que está en Netflix, seguro que alguna la vio, que se llama El dilema de las redes sociales. Martina me hace que sí con la cabeza, ¿la viste? Sí, Es fantástica esa Sí, película. está muy buena. sí. Está muy buena. Véanla, las que no la vieron, porque son entrevistas justamente a los ingenieros, a la gente que está detrás de las redes sociales, y realmente son verdaderos psicólogos. Son verdaderas psicólogas porque entienden cómo funciona el comportamiento humano y cómo se puede predecir y cómo se puede manipular, ¿no? Para que la gente esté todo el día conectado en las redes sociales. Da miedo, pero también, bueno, hay que conocerlo, y creo que nosotros desde nuestro lugar tenemos que plantear desde una mirada ética qué es lo que se tiene que hacer con esto, porque yo lo que veo es que la tecnología avanza y nadie pregunta nada, ¿no? O sea que la manipulación es muy fuerte. Sobre todo, bueno, ustedes lo deben ver con las publicidades. Uno hace una búsqueda, o por ahí mi teléfono, mi WhatsApp, tiene el micrófono abierto, y no sé, digo Bariloche, y ahora después abro el celular y me empiezan a tirar ofertas de vuelos a Bariloche. ¿No les pasó? Sí les pasó, ¿no? Es terrible. Y entonces uno dice, ¿cómo sabe mi telefonito? Y bueno, eso tiene que ver con inteligencia artificial fundamentalmente. Pero bueno, no es el objetivo de este módulo, sigamos un poquito más. El INDEC encontró que el 81% de los niños y niñas argentinas utilizan celulares y tabletas. Pero fíjense, este dato es de 2018, yo creo que ahora debe haber aumentado, ¿no? Y esto es lo que les decía antes, las academias de pediatría, ¿sí?, sugieren que el uso debe ser como máximo de 1 o 2 horas por día, pero no se recomendaba el uso para niños menores de la edad de 4 años. Y lo que vemos hoy es que muchos papás, muchas mamás, ya desde bebés les dan el celular para que se entretengan, ¿sí? Ok. Entonces, se encontró que el uso de estas tecnologías es cada vez más temprano. Y como ya vimos, antes de los 2 años, las infantes ya utilizan TV y celular. ¿Qué pasa con la cuarentena? Durante la cuarentena, el uso de pantallas en horas en Argentina creció más del 50%, tanto para adultos como para infantes. Y esto es lo que les decía hace un momento. La Asociación Norteamericana de Pediatras dejó de desaconsejar su uso para focalizar en lo que se llaman las 3 C. Children, Content and Context. ¿Sí? O sea, dijeron, ya está, no podemos desaconsejarlo porque no es real, pero sí lo que podemos hacer es generar por lo menos un contexto que sea mejor para el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué son las 3 C? Es focalizar en el niño, en el contexto y en el contenido. ¿Sí? Entonces, las asociaciones de psicólogos y de pediatras están empezando a integrar estas tecnologías, pero están tratando de mejorar el contexto. Por ejemplo, que siempre el niño esté acompañado. No es lo mismo si lo dejás o la dejás sola con la tecnología, viendo la tele en la sillita, que si estás al lado como adulto, explicándole qué es lo que está sucediendo, compartiendo, riéndote, comunicándote. Eso es una sugerencia, una intervención que se está haciendo. Que las psicólogas que están acá y la gente de educación, por ahí se acuerda de Vygotsky. ¿Se acuerdan de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo? Yo lo leo desde ese punto, ¿no? Me parece que no es lo mismo dejar al niño o a la niña con la tecnología que si estás vos como andamiaje, ¿no? En términos vygotskianos. Bien. Entonces, nuestros objetivos acá fueron describir la edad de inicio de los medios electrónicos, la tableta, la computadora, el celular. Después, relacionar la edad de inicio con algunos hitos motores, por ejemplo, cuándo empieza a caminar,
cuándo puede hacer prehensión motora fina, y también lenguaje, ¿ok? Porque la pregunta es, ¿esto facilita el lenguaje o puede interferir negativamente? Yo les voy a spoilear un poco, ¿no? Todavía no son concluyentes las investigaciones. En general, no digo esta nuestra, sino que en general todavía no se sabe bien. A veces se encuentran algunos datos medio negativos, pero después hay otros que no son necesariamente negativos. Entonces, yo por ahí, desde el prejuicio, antes cuando, no sé, hace un año, lo veía como algo negativo. Pero ahora, bueno, veo que el ser humano es muy plástico, es muy flexible, y no estoy seguro, no sé si realmente es algo tan que hace mal, ¿sí? Como diríamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, evaluamos a 253 cuidadores primarios, que pueden ser la mamá, el papá, la abuela, gente que está con la bebé. ¿Y qué instrumentos usamos? Que esto también está bueno que ustedes, no sé si todas alguna vez hicieron investigación, por ahí algunas hicieron tesis de grado, pero hay algunas cuestiones que es importante incorporarlas, que también les puede servir para el trabajo final de aquí de Favaloro. Entonces, siempre cuando uno piensa en un marco teórico, no sé, supongamos personalidad, ansiedad, depresión, eso, tu marco teórico va a determinar cómo vas a leer, ¿sí? Cómo vas a medir en cierto punto tu realidad, qué recorte vas a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros aquí elegimos instrumentos cuantitativos. Por ejemplo, una encuesta permanente de hogares. ¿Para qué? Esta encuesta del INDEC. Porque lo que queríamos ver era determinar criterios para saber si un niño o niña está en situación de vulnerabilidad social. Entonces, les voy preguntando a ustedes, ¿cómo podemos pensar si alguien está en una situación de vulnerabilidad social? Y hay que Cuéntenme. tomar distintas variables que se puedan interrelacionar. No sé, si me ocurren condiciones de vivienda, condición socioeconómico de la familia, Perfecto. lugar donde viven. Digo, no es lo mismo vivir en la ciudad, en el centro, que en las afueras. Sí, vos, Melinda, sos la trabajadora social. No, yo soy psicóloga. Sos psicóloga, ok. No, yo agrego que soy la trabajadora social. Ahí, Sabrina. Sí. Niveles de ingreso, Claro. educación de los padres, bueno, el tema de las condiciones habitacionales que dijo Melinda también es un tema Sí. de influencia de contexto, digamos. Yo como psicólogo tuve que aprender mucho de trabajadores sociales, tuve que aprender mucho de sociología, porque cuando uno estudia pobreza por ahí desde un punto de vista económico, ahora se mide cuando el ingreso es menor de $2 por día, ¿sí? Digamos, en la literatura a nivel mundial generalmente ese es un valor. Pero en realidad la pobreza y la vulnerabilidad social son fenómenos multivariados. No te puedes quedar solamente con lo económico. Es importante, ¿no? Porque correlaciona con ciertas facilidades. Por ejemplo, tenés que incorporar la vivienda, el tipo de vivienda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si una familia vive en una pequeña pieza, ¿no? Donde viven los hijos, donde viven los abuelos, donde viven las tías, entonces hay como una situación de hacinamiento, que si tenés menos de 3 personas por cuarto, donde tenés una casa más grande, una vivienda más grande. También el tipo no es lo mismo si no hay piso, que si hay piso, de qué material está construida la vivienda, porque todo eso genera en definitiva algo que es un estresor, es un estresor social. ¿Ok? Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de evaluar vulnerabilidad social.
Sabrina mencionó algo que también es muy importante en el desarrollo cognitivo, que es la educación parental. Lo que se encuentra generalmente es que cuanto mayor es la educación de los papás y de las mamás, el desarrollo cognitivo es mejor, ¿sí? No tengo ahora la explicación, pero sucede eso, es decir, que correlaciona. Y también, bueno, ahora no se utiliza mucho los libros, ¿no? O recibir el diario, etcétera, pero la cantidad de libros, tener una biblioteca en el hogar, que haya un ambiente alfabetizador, también es un factor predictor de buen desempeño, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Entonces, todo eso es algo que se fue encontrando en distintas investigaciones. Una cuestión más que les quiero contar que encontramos antes de volver al Power es que nosotros articulamos con centros del gobierno de la ciudad y trabajamos con población vulnerable. Y estos centros lo que hacen es trabajar con las familias, trabajar con la nutrición, trabajar con les hijes, y o sea que atienden el fenómeno, la problemática social desde muchos puntos de vista. Hacen lo que pueden también, porque por ahí si alguna trabaja en el sector público, saben que los honorarios son bajos, así que es bastante vocacional, como la docencia, como la investigación, ¿no? Pero bueno, la verdad que dentro de eso hacen un trabajo muy bueno. Y lo que encontramos, donde comparamos, ¿no? Comparamos a las niñas que asisten a los centros son centros de acción familiar, y comparamos con niños y niñas que también están en situación de vulnerabilidad, pero que no asisten. Y lo que encontramos es que la asistencia a centros de infancia temprana es un factor protector. ¿Qué significa que sea un factor protector? Que después, cuando hacen distintas tareas de desempeño cognitivo, no tienen diferencias con niños y niñas que tienen las necesidades básicas cubiertas. Entonces, eso es muy importante, porque es una política pública que le empezamos a dar evidencia, ¿sí? No es lo mismo si yo digo, no, está buenísimo que los niños y niñas vayan a centros de primera infancia, que si además lo acompañamos con datos. Entonces, un poco ese es nuestro objetivo, ¿no? A ver. Volvemos al Power. Eso con respecto a vulnerabilidad. Después lo que generamos fue un cuestionario sobre utilización de pantallas táctiles. Y ahí lo que hicimos fue preguntar, por ejemplo, cuántas horas están expuestas los niños y niñas a las diferentes pantallas durante un día típico. Y esto está basado también en investigaciones previas. También recopilamos información sobre cuáles pantallas utilizan más. Yo, por ejemplo, lo que veo es que la tablet no se utiliza tanto, se utiliza más el celular. ¿Qué tipo de contenido consumen? Que esto, ¿se acuerdan lo que hablamos al comienzo? El contenido es importante, ¿no? No es lo mismo si van a la escuela con el programa, con la computadora de la escuela y se ponen a ver, no sé, trap, que si por ahí ven un contenido académico, ¿no? Digo trap porque, bueno, es algo que sé que se consume mucho en la juventud y que yo ya no lo entiendo. Entonces, y si están los cuidadores primarios, es esto que les decía que es importante. Y después hay una escala de hitos del desarrollo, que eso tiene que ver con, bueno, en qué edad se sentó solo, en qué momento empieza a controlar esfínteres, si camina, si no camina, ¿sí? Y bueno, y lo mismo con esto es para medir lenguaje. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que nos interesa ver si esto se asocia con la comunicación? Y hay una investigadora argentina, Mariela Resches, que investiga sobre esto. La pueden googlear,
tenemos una colaboración con ella, y es un cuestionario muy exhaustivo, donde se le preguntan a las mamás si, por ejemplo, el niño entiende que es una pelota, si utiliza la palabra, si le decís, no sé, mate, si entiende lo que es un mate. Es decir, tiene un montón de palabras donde el cuidador primario contesta acerca de si la utiliza o no. Porque bueno, también hay algo importante. La cantidad de vocabulario, lo que se viene encontrando en distintas investigaciones es que la cantidad de vocabulario que utiliza una mamá o un papá, eso también incide en el desarrollo cognitivo. ¿Por qué piensan que pasa esto? Ángel, hace poquito tuve la ocasión de leer una investigación donde hablaban de un conteo que hicieron sobre la cantidad de palabras que una persona cuidadora tenía con una niña o un niño cuando interactuaban en la vida cotidiana, por ejemplo, al momento del almuerzo, mientras se preparaba la comida, etc. Y estimaban alrededor de 900 palabras, más o menos así creo que era el número. Luego hicieron el mismo estudio, pero comparando la cantidad de palabras que se decían con una utilización de un dispositivo tecnológico. ¿Qué pasaba cuando la niña, niño o la persona cuidadora tenía un dispositivo mientras realizaba las actividades cotidianas, y esas cantidades de palabras disminuían exponencialmente? Entonces, bueno, ahí está esta cuestión de, el estudio analizaba comunicación, lenguaje, vínculo, bueno, en la primera infancia la imitación, el aprendizaje por conducta imitativa, etcétera, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo tomaban una medida cuantitativa en cuanto a lo numérico de las palabras para tener como una de las variables que luego iban mixturando con otras cuestiones, con otras variables más. María, ¿te acordás quiénes eran los investigadores? No, pero tengo la investigación por aquí cerquita, luego la busco y se las paso. Pasala, colgala en el foro. Dale. Sí, porque me interesa también. ¿Eran argentinos o era de otro país? No, eran estadounidenses. Ok. Bueno, buenísimo. Sí, me interesa. Porque bueno, nosotros estamos trabajando justamente en esa línea. De hecho, la idea es hacer algo con toda Latinoamérica, convocando investigadores de distintos países y ver si hay diferencias en distintas regiones, ¿no? Bueno, muy bueno. Ana, después, por favor, colgalo. Vamos a ver los resultados, ¿no? La televisión fue el dispositivo más utilizado y ver video fue la actividad que más se ejecutaba. Recuerden que estos son datos de 253 familias. Las bebés comenzaron a usar pantallas después del primer año de vida y su tiempo de uso fue en promedio de 1 hora al día. Eso también me sorprendió porque esperaba encontrar como datos un poco más, no sé, más horas de uso, por ejemplo. Después, encontramos una asociación positiva entre las horas de uso de la pantalla y los reportes de los padres sobre el lenguaje. ¿Qué significa esto? Este es un primer dato importante. Cuanto más usaba la pantalla la niña o el niño, los puntajes en lenguaje eran mejores. Eso es una correlación positiva. Se llama positiva porque a mayor dato de una variable, mayor puntaje en la otra variable. ¿Sí? La edad de inicio del uso de pantalla también se asoció positiva con el lenguaje. Es decir, que cuando... Perdón Ángel, Ana. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por qué se debe a eso? Porque yo hubiera pensado que no, como no hay interacción, no hay una respuesta de parte de los chicos, ¿cómo puede ser que haya aumentado? No me queda claro. Nuestra hipótesis es que el uso de pantallas también está mediado por los padres. Entonces, ahí hay un intercambio, ¿sí? Esa es una hipótesis, pero faltan más estudios, esa es la verdad. Es verdad que intuitivamente uno podría decir, si está con la computadora, no tiene, pero bueno, no lo sé, tal vez ver Peppa Pig o esas cosas que ven las bebés, yo tengo un bebé, también lo hace, pero bueno, ahí hay un intercambio de lenguaje, por ahí también influye positivamente.
¿no? La realidad también, perdón, es que Sí, Débora. en la primera infancia los chicos empiezan también a reproducir a través de la imitación de sonidos, que después van incorporando con significados. Pero esto también ayuda justamente a que el uso de pantallas que tienen amplitud de vocabulario o que tienen otros vocablos u otros significados, digamos, en las palabras, hacen que justamente los niños, si bien no hay una interacción entre otro adulto u otro sujeto, hace que justamente empiecen a incorporar estos sonidos y que después los empiecen a reproducir en situaciones similares. Sí, Perdón, sí. Y aportando lo que comenta Débora, esto del polimorfismo del lenguaje infantil, ¿no? Estas diferentes maneras de aprender los lenguajes, que no solamente es a través de la palabra, sino de los sonidos, de la vocalización, de la butulación, del lenguaje corporal, del lenguaje gestual, y de hecho muchos de los productos generados para las infancias van directamente a estimular la capacidad atencional, la memoria, esto también de que en las infancias se escucha una y otra vez la misma canción, se ve la misma historia, bueno, por todo esto, ¿no? Les cuento, bueno, me encantan los aportes. Les cuento una investigación que no es de nuestro equipo, pero ¿vieron todos esos? Me acuerdo en una época que iba a Musimundo y estaban los CDs y había unos que se llamaban Baby Einstein. ¿Se acuerdan de eso? Ahora no sé, debe estar en YouTube por ahí. Pero lo que decían era, bueno, o el efecto Mozart. El efecto Mozart es, no sé si cuando la mamá está gestando, le ponías música clásica y supuestamente eso tenía un efecto beneficioso en habilidades matemáticas. Bueno, hay dos cosas. Primero, el efecto Mozart, no hay evidencia concluyente de que funcione. Hay algunos datos a favor, hay datos en contra, entonces no es concluyente. Y generalmente los datos a favor son del mismo equipo que busca encontrar eso. Entonces hay muchas veces un sesgo, ¿no? Y respecto a los programas al estilo Baby Einstein, lo que se encontró es lo siguiente. Pusieron un grupo control y un grupo tratamiento que recibía, digamos, el Baby Einstein. Otro grupo lo pusieron con Baby Einstein y el papá y la mamá al lado. Y un grupo control que no recibía nada. Y lo que encontraron es que el factor fundamental ahí es la presencia del papá y la mamá acompañando y explicándole lo que sucedía. Esa es una investigación que me gustó mucho. Yo creo que en todo esto hay algo de lo humano que no se pierde y que tiene que estar siempre el adulto presente. Eso es lo que estoy empezando a detectar a partir de la literatura y de lo que encontramos nosotros. Bien. Otra asociación positiva. Recuerden que acá positivo no significa que sea bueno. Positivo es que, por ejemplo, a mayor ejercicio físico, mayor bienestar psicológico. Las dos variables correlacionan. Una correlación negativa sería, no sé, a mayor ejercicio físico, no sé, menos estrés. Sube una, baja la otra. Eso es correlación negativa. Eso se los digo también para repasar un poco de metodología. También encontramos asociaciones positivas entre, entonces, la edad de inicio del uso de la pantalla y los hitos del desarrollo que son más motores. ¿Ok? O sea que cuanto antes aprenden a usar la pantalla, también era como que había un beneficio motor. ¿Sí? Como que la edad de inicio de conseguir esos hitos del desarrollo eran antes. Después, no se encontraron asociaciones entre las puntuaciones de los hitos del desarrollo y el lenguaje con el tipo de contenido que los bebés consumían en las pantallas y las variables sociodemográficas. ¿Sí? Como que no hubo relación. Es decir, no encontramos que, por ejemplo, para un género había alguna diferencia o en función del nivel educativo. ¿Sí? No son variables que predicen
el desempeño en esta investigación. Por eso les digo, hay que tomar todo con pinzas. Todas las investigaciones todavía no son concluyentes en el uso de pantallas. En cuanto a datos descriptivos, si bien el tiempo de uso fue en promedio bajo, 1 hora, para el uso de pantallas, la edad de inicio sí fue temprana, aproximadamente desde el primer año de vida, lo que suele ir en contra de lo recomendado por la medicina y la psicología del niño y la niña. Esto está bueno, replicamos en cierto punto lo que encontraron otros investigadores en Argentina y en Estados Unidos, donde se encontró que en este rango de edad, es decir, en infancia temprana, alrededor del año, los niños usaban los dispositivos al menos 1 hora. Y esta cantidad de uso también puede verse reforzada por la cuarentena, porque esto podría llevar a los padres a usar más los dispositivos como un medio para regular, ¿no? Para regular la atención, esto que decía Ana. Yo lo que veo es que es muy fácil para las mamás y los papás, cuando el nene empieza a tener algún berrinche, le dan enseguida el celular y le ponen algún video que les guste, ¿no? Y en la cuarentena fue peor esto, porque de repente, no sé, yo me imagino dando esta clase, y si tengo a mi bebé cerca, y se pone a hacer lío, me pongo súper nervioso, y voy a tratar de calmarlo como sea. Y si es el celular, le doy el celular, es lo más sencillo, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hay algo que vincule, digo, esto que estás diciendo con el impacto psíquico que puede tener al nivel del tramitar la angustia, el malestar? ¿Cómo Porque, sería? Digo, o lo pienso quizás en el sentido de que, bueno, si frente a una situación de berrinche que puede estar teniendo como de fondo una cuestión de angustia, eso se tapona con un medio tecnológico de pantalla, sea celular, tablet o lo que fuere, digo, cómo esa persona, ese sujeto, va a manejar la futuro. No, porque es todo muy incipiente. Habría que hacer un estudio longitudinal, un seguimiento de estos niños y niñas, ¿sí? Claro. Yo calculo que vamos a tener esos datos en 5, en 10 años, vamos a ir viendo. Y de hecho, yo creo que lo estamos viendo nosotros con esto de los millennials, ¿no? Que están como muy atravesados por la tecnología. Esto que dice Ana, les cuesta mucho prestar atención. Yo no lo hablo en términos de angustia, ¿no? Pero sí creo que hay como un problema de atención. Lo veo en estudiantes universitarios de primer año también. Les cuesta mucho engancharse con las clases, por más de que te pongas una nariz de payaso, no sé, y haga lío. Les cuesta mucho engancharse. De hecho, el lunes tengo que dar una clase, como una presentación en secundario, y me quiero morir, porque la última vez puse el Zoom y me lo empezaron a dominar ellos, armaban la pizarra, o sea, lo manejan mejor que yo, me hacían un quilombo, ni se imaginan. Entonces, nada, o sea, saben más que nosotros acerca de la tecnología, se divierten más viendo videos, entonces por ahí yo no lo veo como algo malo igual. Yo creo que nos tenemos que adaptar a esta nueva vida y tenemos que entrar, digamos, la escuela se tiene que readaptar, la universidad se tiene que readaptar. Es así, es otra, si querés leerlo desde el punto de vista psicoanalítico, es otra subjetividad. Desde un punto de vista cognitivo es otro tipo de personalidad. Entonces, tenemos que ver nosotros, que somos las figuras de andamiaje, cómo podemos impartirles contenidos, por ejemplo. Pero leen muy poco, les cuesta mucho leer un texto. Tenés que enseñarles, digamos, a que comprendan un texto. No te digo un libro, te digo un capítulo, ¿sí? Y pasa con distintos contenidos. Les pasa por ahí desde un capítulo que trate sobre el sistema nervioso central hasta, no sé, un texto de Freud, ¿ok? O sea que eso, no hay diferencias en función del contenido. Ana, ¿vos querés decir algo?
Sí, en la escuela, voy a dar un ejemplo, en la escuela primaria donde estoy, tuvimos como una charla con la conducción y planteamos que a veces los chicos están muy nerviosos, prepandemia, ¿no? Que estaban muy nerviosos. Entonces llegamos a la conclusión que si en un momento que veíamos que ya la clase no podía ser seguida correctamente, les dábamos la oportunidad de que sacar las computadoras y mostrarles algún video que tendría que estar relacionado con lo que estábamos dando. Y la verdad que se calman un montón y después lo replican en los recreos. Los recreos ahora no son más de jugar y de charlar, sino que cada uno está con su computadora. Y entonces pensamos, bueno, está bien, eso lo tenemos que capitalizar a nuestro favor, pero vemos que no es así, porque cuando les damos un libro para que lo lean, no lo pueden leer, nos piden que lo lean por la computadora, que se los pasemos por PDF, y después vemos que no están entendiendo simples consignas, así que eso es lo más preocupante, porque en la primaria es donde se tendrían que abrir todo un campo de la metodología de estudio, y no lo estamos pudiendo hacer, entonces eso es lo que estamos viendo, que no está bueno el uso de tanta tecnología, ¿sí? Ya no se escriben en el cuaderno, entonces los chicos tienen una letra que no se puede entender, por ejemplo. Sí. Y de ahí puedo hablar, la verdad, con muchos ejemplos y no quiero interrumpir mucho, pero No, para mí bien. el tema este es como que me es muy difícil entender estos nuevos desafíos. Es difícil, o sea, ya está pasando en la universidad. Sí, no tengo una respuesta, no sé cuáles son las mejores intervenciones, ¿sí? Pero bueno, yo creo que más que angustia, por lo menos lo que yo estoy leyendo es que hay un problema atencional. O sea, y por eso también en los últimos años aparece mucho de esto del déficit de atención con hiperactividad. Yo creo que viene por ese lado, ¿no? Pero porque los niños y niñas están tan llenos de estímulos que les cuesta mucho atender durante 5 minutos seguidos a otra cosa que no sea algo de su propio interés. Tienen todo tan fácil al alcance de la mano, desde la tablet, desde el celular, desde la televisión, que después aparece un adulto contándole algún material semántico me refiero fechas, ¿no? San Martín cruzó los Andes en tal momento, en tal año, la fecha de independencia es esta. Les cuesta mucho, no hay motivación, es una cuestión de motivación y de atención. Bueno, pero... Me dicen googlealo, lo googleamos y listo, entonces ¿para qué lo tenemos que aprender? La verdad... Y sí. Igual ahí, perdón, sí. creo como que el desafío también es otro. La fecha sí la voy a hacer, pero es como qué mostrar de salida, de qué forma se lo mostró. Ay, Martina, se te escuchó mal, ¿no? Se escucha como cortado. Ah, ¿me escuchas? A ver ahora, dale. ¿Me escuchan ahí? No, como que digo que también quizás... No, se te escucha cortado. ¿Querés mandarlo por chat? Dale. Yo lo que pienso en función un poco, mis hermanos son todos docentes también, y yo lo que pienso, digo, cuán importante es que los pibes aprendan de memoria, como al menos aprendí yo, fechas, y cuánto hay de generar en el otro, ¿no? El deseo de aprender, o por qué esto es importante y en qué contexto. Me parece que la escuela también tiene que hacer un proceso de readecuación y poder incorporar estas tecnologías e incorporar los gustos de los pibes, ¿no? Porque digo, cuando yo estudié no estaba esta opción, o sea, tenía que estudiar porque tenía que estudiar, pero digo, me parece que si hay otra forma, digo, si, por ejemplo, a mi sobrino le gustan las batallas de freestyle, con todo lo que está ahora de moda. Pero bueno, si pueden articular lo que tiene que ver la música con armar algún tipo de escrito y uno puede como conducir algo de esto al área pedagógica, no sé, yo no lo descarto igualmente. O sea, me parece que las tecnologías están buenas en la medida que estén puestas en un contexto saludable, qué sé yo. Sí, como hizo Elegante, ¿no? Que hizo el abecedario. Estuvo bien, me parece que estuvo bueno, ¿no?
Sí, es que hay Me otros imagino- referentes, tal Me vez. imagino que después todos los seguidores estaban repitiendo el abecedario y se lo aprendieron. Esto que decís vos, Sabri, es aprendizaje memorístico, que es necesario para algunas cosas, ¿sí? Y después está el aprendizaje significativo. Esto en términos, no me acuerdo tanto, lo di hace mucho, pero es un autor que se llama Ausubel. El memorístico es necesario porque tenés que recordar fechas, tenés que recordar procedimientos, pero y el significativo también. Lo que pasa es que el significativo es generar en el otro como motivación, también desde el punto de vista psicológico, por aprender. Entonces, yo creo que el setting de la escuela, que esto las docentes lo saben bien, es algo que se viene repitiendo desde el siglo XVII, el siglo XVIII. Y bueno, la verdad que está quedando muy obsoleto. Queda obsoleto en la universidad, y bueno, ni hablar, me imagino la tarea que tenés, Ana, ahí con los pibes y las pibas de primaria, en la secundaria. En un momento me acuerdo que les sacaban el celular, pero creo que ahora no lo hacen más eso, ¿no? Y entonces me acuerdo, antes de la pandemia fui a dar una charla en el secundario, estaba uno así al costado, y después había 20 con el celular, que no les importaba nada de lo que decía, y después había 3 que estaban interesadas en saber de qué se trataba la psicología. Pero dije, ahí mi impresión fue, uy, qué difícil que debe ser dar clase en la secundaria, cómo cambió tanto. O sea, yo no estuve hace tanto, bueno, por ahí sí, pero hay un antes y un después en el avance de la tecnología. Así que bueno, alguien, Martina, ¿pusiste algo en el chat? ¿Se me escucha ahí? Ahí mejor, Así me sí. entiendo. Ah, bueno. No, es que no puse porque al final era un poco de lo que habían hablado, lo que estaban hablando, esto en relación a que, bueno, nos podemos quedar con que los chicos, bueno, no les llega cierto tipo de información o no pueden, pero también como que siento que hay poco planteo de parte de las escuelas de qué hacer para que eso suceda, o de qué forma pensar, bueno, cuáles son las ventajas de la interacción cara a cara, o digo, qué cosas sí se pueden dar cara a cara que quizás la tecnología no puede dar, ¿no? Como que a veces se instala mucho la queja y no se plantean como alternativas. Eso me parece. Sí, en ese punto coincido. Creo que bueno, que no nos podemos quedar en esta queja. Sí estamos describiendo un fenómeno, yo simplemente hago eso, y creo que tenemos el desafío de ver cómo en los distintos niveles educativos enganchar a los alumnos y a las alumnas. Me parece que es eso. Sí me parece que en los estadios más tempranos de la educación es más difícil. Me parece que sí. Porque de última, en la universidad, que es donde yo más trabajo, hay como cierta motivación, por lo menos de aprobar, te diría. ¿Sí? Pero después en la primaria y en la secundaria está como esa inquietud de los niños y niñas, como no sé por qué estoy acá, no quiero estar acá, prefiero quedarme en mi casa con los juegos o con las pantallas, puede haber algo de eso. Bien. Después, bueno, creo que como les gustó este tema, por ahí les pido algo en relación a esto. Me parece que les puede gustar. Bien. Vamos a ver un poquito más. Acá el último párrafo. Ok, sí, encontramos en Argentina, en este estudio, que las tablets apenas se usan en el hogar. El dispositivo que más se usa es la TV. Lo que pasa es que también vieron que ahora con el celular y con el Smart TV, vos podés enganchar el celular con la tele. Entonces, se ve más la tele. Después, la cantidad de tiempo de uso de los medios electrónicos, esto es lo que les dije antes. A mayor uso, mayor densidad léxica, como uso de oraciones, ¿sí? Encontramos eso, es para discutirlo.
es lo que les decía, ¿no? Esto puede deberse a la presencia del padre-madre durante la interacción con las pantallas. Y ahí, bueno, hay un antecedente previo. Sin embargo, también hay que resaltar que aunque el tiempo de uso de los dispositivos se asoció con mejores resultados en el lenguaje, la edad de inicio con los dispositivos también fue un predictor del lenguaje y se consideró como un fuerte predictor. Es decir, una cosa es el tiempo de uso y cuándo arrancan a utilizar la tecnología. Nosotros encontramos que en líneas generales no nos dio como puntaje negativo en procesos cognitivos. Eso es algo que bueno, por ahí, yo cuando comencé este tipo de investigaciones, pensé que iba a haber otra cosa, pero por lo menos en este estudio no lo encontramos. Algo importante es que nosotros, como investigadores, no nos quedamos con estos datos, lo que buscamos es replicarlo, y replicarlo en distintos contextos, ¿sí? Cuanto más por eso les decía, estamos convocando investigadores de distintos lugares de Latinoamérica para ver qué sucede en otros países. Entonces, los resultados indicaron que cuando la edad de inicio de uso de pantalla es posterior, las puntuaciones del lenguaje son más altas. Entonces, algunas conclusiones de esto. La gran mayoría de los niños y niñas de esta muestra utilizan algún tipo de dispositivo táctil, y los utilizan en promedio 1 hora al día, ¿sí? Primera conclusión. Segundo, es probable que esto ocurra porque la comunidad no es consciente de posibles efectos negativos que estos dispositivos pueden generar en el desarrollo cognitivo, o ve como una forma de regular y distraer a los infantes, que a mí me parece que va por ese lado. Y C, debido a la condición de cuarentena derivada de la pandemia. También es importante. Yo creo que la pandemia facilitó aún más que todos y todas, incluidos los niños, estemos más atravesados por la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Se pueden generar algún tipo de intervención dando orientación a los cuidadores primarios y generando, es lo que discutimos acá, ¿no? Generar políticas públicas dentro del campo educativo. A futuro sería beneficioso ampliar la muestra y reclutar participantes de distintas provincias de Argentina y otros países de Latinoamérica. Bueno, una cuestión metodológica, hacer un muestreo probabilístico significa hacer un muestreo al azar, no que vos lo seleccionás, sino que es al azar. Y también incluir comportamientos. A mí no me gusta hacer tanta investigación con cuestionarios, es útil, pero a mí me gusta ver a la gente en acción, ¿sí? Entonces me gusta ver, por ejemplo, directamente al niño o niña cómo utiliza los dispositivos. Y esto que también, yendo a lo que decía una compañera antes, uno puede hacer un corte en el tiempo y ver cómo el niño o la niña utiliza el dispositivo y qué es lo que te dice la mamá sobre eso. Y otra cosa es también hacer un seguimiento, que eso es muy bueno a nivel de investigación. Eso es longitudinal. ¿Cuál es el problema con los longitudinales? Que son mucho más costosos, porque vos tenés que tener a disposición al pibe o piba que estás evaluando hoy, 1 año, en 2 años, a los 5 años, y así, ¿ok? ¿Se puede hacer? Sí, pero es más difícil, porque no sabemos dónde vamos a estar de acá a 5 años. Son las investigaciones más interesantes para mí. Esto llevaría en un segundo momento a generar intervenciones específicas que tomen en cuenta el desarrollo y la incidencia de factores sociales e individuales. Bueno, antes de continuar con otro tema, quería saber qué les había parecido esto, si tienen preguntas. Respecto también a otra investigación, fue un video que vi precisamente el sábado pasado, donde filmaban a niños y a niñas menores de 2 años interactuando con dispositivos móviles. Entonces, bueno, ampliaban pantallas, cerraban, corrían, saltaban las intros, etc. Y luego les entregaban revistas con imágenes, revistas
no sé, van a ponerle una muy argento, una gente, una caras, pero era otras revistas, y las niñitas y los bebés hacían con el dedo como si quisieran pasar la imagen, ampliarla, y bueno, trataban de observar la tolerancia a la frustración cuando la imagen no se achicaba, no cambiaba, no corría, no pasaba, y cómo otros bebés gestionaban esto de empezar a girar con la presión en pinza, las hojitas, las hojas de la revista, lo que vos decías recién de observar lo comportamental y lo conductual, es muy interesante ver ese video porque no hay Subilo. mediación de palabra, pero el video lo dice, lo muestra muy claro. ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube, lo compartió, la semana pasada estuve en una conferencia con Elsa Punset, voy a chequear la grabación y ahí me fijo el link. Sí, compartilo, si no lo vemos incluso acá. ¿Cuándo es nuestro próximo encuentro? La semana que viene no, me parece que la siguiente. Así es, ¿no? Sería el 25. ¿No? Cualquier... Sí, es el 25. Sí, creo que en el cronograma figura 25. Bueno, perfecto. Me gusta eso, María, después pásamelo. Yo también lo vi. Vi que están como acostumbrados a ver, hacer como el zoom en la pantalla, y de repente van a la tele o en la computadora, que generalmente no tenemos pantalla táctil, y es como que tratan de hacer el zoom y no pueden. Está muy bien. Bueno, esperen que abro Algo otro... Sí. que quisiera aportar antes de que cambiemos de tema, que es una inquietud y bueno, también algo que he percibido, alguna certeza corporal, que es, bueno, que conocemos a través de la percepción del cuerpo, de nuestro cuerpo presente en el proceso de aprendizaje. Entonces esto como de pasar de la virtualidad a la presencialidad o viceversa, es como también cómo nuestro cuerpo está presente en ese, y la disponibilidad que tiene para el aprendizaje. Y lo relaciono con las infancias. El año pasado, durante la pandemia, la cuarentena más estricta, compartí con la hija de una amiga bastante tiempo, que tenía 3 años, y ella elegía para ver en YouTube a niñas jugando. Y eso me parecía como, me llamaba mucho la atención, porque, pero si acá tenemos juguetes, digo, juguemos juntas. No, ella quería ver a unas niñas disfrazadas jugando con unos juguetes magníficos, que a mí también me llamaban la atención, y en otro idioma, además en árabe, que no era comprensible, y era como, wow, y ella elige eso, y los detectaba, digamos, como esa parte interesante, no sé. Sí, me parece importante lo que decís sobre la función del cuerpo. Yo no soy especialista en ese tema, pero hay toda una teoría desde la psicología cognitiva que se llama embodiment. Si te interesa, y te lo dejé en el chat, te puede interesar. Lo importante del cuerpo, lo que se ve, o sea, y esto lo relaciono con la virtualidad. Nosotros, ¿no? Los docentes y sobre todo los argentinos utilizamos mucho los gestos, utilizamos mucho esto de, ¿no? Yo cuando daba clase presencial me parece que me movía mucho y utilizaba los gestos. Y esto es muy importante para el aprendizaje. Hay unos estudios en aprendizaje matemático donde está el profesor con una pizarra y señalando los valores, enfatizando, ¿sí? Compararon eso versus un profesor, un grupo control. Imagínense que yo sea una especie de robot, me quedo así y explico, bueno, el desarrollo cognitivo, No, esto entre nosotros, no hay nada más aburrido que un profesor o profesora que tiene un tono monocorde, o que lee, ¿no? Solamente el texto. Para eso decís, lo leo yo. Pero bueno, y justamente el uso de los gestos, enfatizar, los gestos corporales son muy importantes en el aprendizaje. La pregunta que yo me hice hace unos años es, ¿cómo aprenden los niños a usar sus gestos? Yo no sé si tiene tanto que ver con lo que dice Anita, pero un poco sí, ¿no? Entonces, voy a compartirles eso. A ver, acá alguien puso algo en el chat. Sí.
Muy bien, María, están los aportes de la psicología corporeizada del desarrollo, tal cual, es el embodiment, pero en castellano, y la referente contemporánea es Silvia, ¿sí? Silvia Español, se las recomiendo. De hecho, bueno, cuando yo empecé toda mi línea de niños, le pedí material a ella, me pasó su tesis de doctorado, es una referente muy importante de Argentina. Ella trabajó con un investigador español que falleció lamentablemente, que es Ángel Rivière, que trabajaba también en todas estas temáticas. Así que sí, muy buen aporte, Ana. Les recomiendo a Silvia Español y a Ángel Rivière. Silvia Español hace muy poquito, no sé si no está agotado, sacó un libro sobre psicología del desarrollo y la música. No sé, Ana, si lo llegaste a leer ese o a... No, te estoy diciendo Ana, pero sos María, perdón. Es que me vuelven loco las Sí, ventanitas sí, acá. sí, leí varios artículos y uno de los capítulos del último libro de Silvia Español, donde trabaja precisamente la musicalidad en la primera infancia. Ella se dedica ahora full a música y a danza. Vos Anita, Exacto. que estás interesada en lo corporal, Silvia ahora está con eso a full. Así que Bueno, muchas buscala, gracias. se llama Silvia Español, tal cual. Genial. De Sí, hecho, y en los la aromas sociedad... también pensaba. Pensaba en el olor a café en las universidades o el mate, y el olor a almuerzo en la casa, es como, no tiene sentido. Sí, como que genera como una interferencia. Sí. Fíjate, hay una sociedad argentina de psicología de la música, como es SACOM, creo que es la Sociedad Argentina de Ciencias Cognitivas en Música. María me hace con la... Es así, ¿no? Sí, es así, y trabaja con la Sociedad Argentina de Musicoterapia, que tiene como presidente a Gabriel Federico. Trabajan en conjunto. Otro autor importante en esa línea que trabaja con Silvia es Fabio Gifres. Ahí se los dejé en el chat. Fabio también es musicoterapeuta, así que las que estén en esa línea les puede gustar. Bien, les voy a compartir algo cortito. Esta presentación ya la tienen en el campus. Siempre doy un poquito de esto. Pasa que ya me aburro un poco porque es como mi tema, entonces cuando puedo abrirme y contarles sobre otras cuestiones, aprovecho y les cuento de pantallas. Igual creo que mi línea de investigación siempre tiene como un eje, que es la importancia de ser sociales, ¿no? Por eso este hincapié en que los papás y las mamás estén presentes como un factor importante. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Bueno, acá ya les spoileé todo, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Qué nos hace humanos? Yo quería traer un poco el tema, hoy hablaban más de las infancias, yo trabajo por nivel secundario y en esto de volver a la presencialidad, los chicos sí eligen estar en la escuela, pero justamente por esto, porque se da la mirada, la atención de un otro, ya sea el docente o de sus compañeros, están todo el día con el celular, eso es una lucha constante y es una negociación constante son 5 minutos, después pueden poner música, pero necesitan estar ahí en el contacto con sus compañeros, con sus compañeras. Y capaz que es el chiste o lo que sucede es te saco una foto, la subo, me río, pero estoy ahí con el otro y me está mirando. Y es muy fuerte, o sea, yo la población que trabajo es altamente vulnerable, pero ellos quieren estar en la escuela. Y les hace bien el contacto, el te empujo, el te abrazo, el corremos, eh, después es muy complejo el poder dar clases porque esto de volver a la presencialidad y poder compartir con otros era algo que se necesitaba un montón, pero necesitan eso, el mirarse, el hablar con otros, sobre todo en los adolescentes, el tocarse es impresionante. El te abrazo, te empujo, todo el tiempo. Porque para mí eso es un factor bastante, como en esto de qué nos hace humanos, me parece que es Bien, como bastante importante. ahí Paula te hago una pregunta a vos y a las compañeras.
¿te parece que por ahí en los niveles, no sé, en primaria, en secundaria, es como precisan la presencialidad porque sobre todo se encuentran con los profes, pero también con sus compañeros y compañeras? Tengo una hipótesis. Puede ser que en la universidad, como que ya se van volviendo más adultos y no prefieren tanto la presencialidad y prefieren por ahí estar en la casa. Esto te lo pregunto. Pero para mí, porque también tiene que ver con una cuestión de edad, digo que un chico que está en la universidad puede por elección propia juntarse con otro en otro espacio. Cuando son más chicos necesitan de un padre o una madre que lo lleve, pero en la escuela es un espacio que saben que se van a encontrar con otro. A lo mejor no está el después, bueno, vamos todos a la plaza y nos encontramos ahí, porque no pueden salir de la casa. Y por ahí en el adulto puede elegir otro espacio donde encontrarse. Y la universidad es Claro. uno más de esos espacios, pero yo también puedo decidir encontrarme con otra persona en cualquier lado. Bien, ¿qué opina el resto? Por ahí quizás en el ámbito universitario, no solamente la formación académica es lo que hacen las alumnas y los alumnos, también trabajan, tienen otros tipos de actividades, algunos cursan 2 carreras, entonces la distribución del tiempo es otra cosa, y coincidiendo con lo que dice Paula, para muchas niñas, niños y adolescentes, el colegio, la escuela, el cole, es quizás el único lugar de socialización, de contacto, de vínculo. La escuela aporta, lo hizo siempre, y el laburo de las y los docentes es tremendamente loable en todo lo que hacen, no solamente enseñar en esos términos. La escuela es un centro de referencia, un espacio donde se co-construye la subjetividad, y esto de la corporeidad, que es tan importante en la infancia y en la adolescencia, bueno, con lo que dice Paula, ¿no? Aunque sea el empujarse, pero es esto y estás, me da un sentido y te lo doy a vos. Sí, bien, bueno, me gusta lo que están diciendo. Creo que para el próximo encuentro les voy a dar como alguna actividad en la que tengan que buscar información. Me gustaría algún paper, algún artículo científico que le dé apoyatura a esto, ¿sí? A ver qué pasa con la escuela, qué pasa con la secundaria, qué pasa con la universidad. Ahí Ángela levanta la mano. Sí, Ángela. Sí, ¿qué tal? Yo estaba pensando respecto de la pregunta que hiciste, Ángel, que bueno, la sociabilidad se construye, se desarrolla y se aprende, por lo tanto es fundamental que se haga en la primera instancia. Si no está constituida o no hay este tipo de experiencias en la infancia, difícilmente, o bueno, esto ya va a modificar o predeterminar una determinada adolescencia o adultez. Entonces me parece fundamental, y una de las cuestiones fundamentales que tiene la escolaridad es la sociabilidad, además del aprendizaje. Después uno, habiendo pasado por esos ámbitos en la universidad o en el secundario, podrá elegir, pero si no tiene instaurado estas capacidades, por decirlo así, de adulto le va a costar muchísimo y ya no va a poder directamente. Una cosa es ser libre para elegir estudiar solo en su casa, o que le guste uno compartir unos mates con alguien, y otra cosa es no tener instaurado la posibilidad esa de sociabilizar y compartir y tolerar al otro, y hasta el contacto físico, ¿no? La tolerancia al contacto físico también es algo que se aprende y se modela en compañía con otros, no a solas y después lo ejerzo. ¿Les gustaría, algo sencillo, ¿no? Pero ¿les gustaría entrevistar a algún papá, alguna mamá, y que les cuente si vieron diferencias en sus niños, en sus niñas, en función de la cuarentena? Me parece que estaría bueno como tarea para la próxima, y que quede también como trabajo final del módulo, porque creo que una inquietud que tenemos todos y todas es, bueno, ¿cómo está impactando la tecnología? En el sentido de cómo está impactando en la socialización. Una de las preguntas que también me hago, estamos todos opinando, ¿no? Pero está generando algo negativo, puede tener consecuencias graves a futuro, pueden ser como lo que encontré yo, por ahí algo positivo. ¿Les parece?
Una entrevista breve de 10 minutos, me parece que estaría bueno. Pueden entrevistar a alguna amiga, algún amigo, no hay problema. No les digo que entrevisten, si quieren entrevistar al adolescente, no hay problema, pero me parece que por ahí es meterse en un terreno más sinuoso. Sí, Ángela. No, mira, casualmente si esa es la propuesta de trabajo final me viene como a anillo al dedo, porque ayer leyendo, y soy sincera, recién ayer me puse a leer los textos de esta quinta unidad porque no había tenido tiempo, y leyendo los temas del eje 1, me vinieron genial para estar pensando justo un caso de una situación de un niño que está empezando recién ahora, primer grado, a asistir a la escuela, y me convocaron de la escuela para tener un encuentro, porque el nene no solo no se sienta, deambula, sino que grita, patea, escupe, muerde, digamos, y las maestras, la escuela están desesperadas. Es un grupo de 20 alumnos donde la maestra siente que no puede dar clase y tampoco saben qué hacer con esta criatura. Y la única opción que encontraron, por lo menos temporariamente, es que vaya 1 hora y media por día a la escuela y que después, bueno, la madre haga lo que pueda, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que decía Ana Fasinski en relación a las dificultades, y este nene se perdió por cuestiones de la pandemia, la sala de 5 años, ¿sí? Y a partir de los textos que yo leía, de la importancia del gesto y de lo preverbal, en estos textos que vos mostrabas, hasta se pensaban en dar posibilidades de diagnósticos diferencial, ¿no? Entre autismo, ADD y síndrome de Tourette, lo leí justamente ahí, y es lo que se está pensando respecto de este niño y cómo seguir trabajando con él, porque lo básico que este chico no incorporó es modular sus impulsos, sus comportamientos, autorregularse. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ya tienen 6 años para 7, ¿cómo se recupera el tiempo perdido y cómo logramos que se autorregule? Así que para mí es una situación muy compleja, muy de hoy, y con la que me ayudan mucho los textos a pensarlo. ¿Vos sos psicóloga? No, Sí. sos psicóloga, ok. Sí. ¿Y sos como la orientadora en el colegio? No, lo que pasa es que, bueno, el colegio tiene una psicopedagoga, tiene un equipo especial, pero como yo soy la psicóloga que lo atiendo en consultorio, están las maestras de la escuela diciendo, bueno, por favor, ayúdanos a pensar estrategias para seguir trabajando con este niño, porque ya no saben, es intolerable para ellos el niño en la escuela, ¿no? Entonces Bueno, me consultaron para eso. Lamentablemente es muy común y bueno, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy ético en el trabajo con niños y niñas. Y bueno, a la hora de un diagnóstico, sin dudas, me parece como donde más hay que ser cuidadoso. Yo lo que recomiendo ahí es una entrevista con los padres y hacer mucha evaluación al niño o niña. Porque bueno, también hay toda una onda, digamos, donde se ve como algo negativo al diagnóstico, ¿sí? Como algo que es una etiqueta y que no se puede sacar, pero no hay que verlo así. También es una herramienta que baja la incertidumbre de los papás y de las mamás. Entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado. Y también hay que ver en qué estadio del desarrollo está el niño o niña. Son un montón de cosas a tener en cuenta. Ahí creo que Sabrina levantó la mano. Sí, yo, bueno, desde mi disciplina, que es el trabajo social, siempre también a mirar el contexto, ¿no? Yo que trabajo en un hospital de salud mental de niños y adolescentes, la situación de pandemia en algunas cuestiones, digo, con familias en situaciones de hacinamiento, atravesadas por cuestiones de violencia familiar, o de consumo, digo, fue como una eclosión, ¿no? Digo, más allá de las características singulares de cada uno de los pibes, el contexto a veces no ayudó y a veces sí, porque fue un momento de encuentro entre esa familia que no se venía dando. Entonces, nosotros seguimos laburando en pandemia virtualmente con algunas situaciones, fue como semipresencial, venían al hospital un poco y un poco se los llamaba, se les hacía videollamadas,
Y también surgieron cosas que fueron interesantes en esa virtualidad con esas familias. Y también adolescentes que estaban desesperados por volver al hospital, o vos decís, lo que menos querés es volver al hospital. Pero sí, porque bueno, querían salir de ese espacio familiar y bueno, la única salida era el hospital. Entonces digo, está bueno como diferenciar cada situación y poner el foco también en el contexto, que es un poco mi disciplina, ¿no? Sí, y totalmente. Por eso yo siempre tomo una encuesta del INDEC también para ubicar socialmente al niño o niña y para ver si hay alguna diferencia, algún factor, que de hecho muchas veces lo hay, ¿no? Digamos, el contexto social no es algo inocente, sino que es muy importante. Así que coincido plenamente. Y bueno, de hecho en mi equipo tengo una trabajadora social que me enseña un montón sobre estas cuestiones. Así que me encanta tu aporte, Sabrina. Sí, esto de las necesidades básicas satisfechas e insatisfechas. Acá Ana dice, otra salida que se hace actualmente es convocar a un profesional no docente para que esté con el niño en forma individual, pero se requiere el certificado único de discapacidad. Sí, Ana, eso también es otro tema, que bueno, yo no sé si les puse en el eje 1 alguna cuestión sobre integración infantil. Por ahí sí, pero bueno, eso lo podemos ver. Realmente da para un seminario de 2 horas todo lo que es integración infantil y discapacidad en el aula. Es un tema muy importante. Porque bueno, cada vez más esta temática de la maestra integradora, la inclusión en el aula, está ya hace más de 10 años, pero yo también lo que veo en función de los directivos, los padres, los chicos, que tampoco hay una solución con eso. No está funcionando. Acá Ana me hace que sí con la cabeza. No, como que no funciona. Perdón, en Sí. realidad sí funciona para las maestras, porque al tener al chico con otra persona, nos liberamos un poquitito Claro. de esto que comentaba la compañera, de los berrinches, de que sale y demás. Entonces es como que, bueno, Hace está en berrinche, otra lo saca del aula. Exactamente, y nosotros podemos dar la clase tranquilamente. Pero en general se empezó esto a tener en el año 2006, 2007, una PND por aula, Claro. y ahora tenemos aulas con 2, 3, 4 APND. O sea, están los 20 chicos o los 10 chicos y tenemos 4 o 5 APND, es uno por chico. Entonces esto no está ayudando, porque vemos que no. No, Y con ahí te respecto, pasó, sí, Ana. y con respecto a que este año se ve más todavía esta dificultad, un poquito con lo que decía también la compañera, que hay mucho más sobrecarga de APND por todo lo que pasamos, que no pudieron los chicos como entender algunas cosas. Entonces, frente a estos desbordes, bueno, le ponemos una APND y después vemos. Y la pregunta es, cuando lo saca del aula, cuando le enseña fuera del aula, el otro día me decía una maestra integradora, psicóloga, que el niño estaba, digamos, había un recreo, los pibes y pibas estaban felices, por ahí corriendo, usando y él, el nene, como tiene una discapacidad motriz, veía todo eso y la verdad que se sentía mal. Entonces, hay como todo un problema con la inclusión y la integración. Ahí Martina levanta la mano. Sí, yo quería agregar, yo hace 4 años trabajo como maestra integradora y realmente es muy difícil el tema porque, también depende como de cada colegio es distinto, cada familia, o sea, es un trabajo en conjunto, pero es como que se refuerza, uno quiere integrar y al final terminás haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque esto, salís del aula, quedás ahí como dejás al chico muy expuesto porque estás ahí al lado, no sé, hay distintos colegios. Yo en el que estoy ahora, por ejemplo, trabajo en conjunto con la maestra y como que vamos pensando estrategias, pero yo no me siento al lado del chico, ¿no? Como que, son otras las posibilidades y en otros colegios no me ha pasado. Pero realmente, si no queda como esto, o sea, Sí. queda como algo muy sujeto al chico y entonces, bueno, esto lo sacamos de la... entonces, ¿cuál es el objetivo? No estás integrando, estás haciendo todo lo contrario. Pero bueno, Además de que el nada, trabajo también está muy precarizado para los maestros y maestras integradoras. ni hablar de todas las complejidades del asunto.
pero también es como, bueno, es una falsa integración y el colegio, bueno, lo delegan vos, ¿no? Y queda como una función muy individual. Y digo, si no trabajamos en conjunto, digo, no, si no pensamos en la escuela como un lugar que sí tiene que ser para todos y de la misma, no de la misma forma, pero digo, cada uno con sus diferencias, bueno, nada, como que está esta cuestión, viste, de homologar y tratar de que todos sean iguales, y bueno, no va a suceder eso tampoco. Y después quería agregar una cosa muy pequeña en relación al otro que veníamos hablando, en relación a la tecnología, y que creo que también estaría bueno pensar, que venimos hablando como las distintas etapas del desarrollo, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo para las infancias, para las adolescencias, o yo también trabajo en la universidad, pero sí creo que hay algo de la cuestión humana, de que siempre es necesario como esta cuestión del encuentro cara a cara, ¿no? Porque obviamente en la universidad uno trabaja y de repente quizás le queda más cómodo no viajar, pero también, digo, uno si no, a mí me pasa quizás con esta formación, bueno, sí, yo leo los textos, pero si no tengo este espacio para repensar con otras personas, ¿qué hago con esa información? Está todo bien, pero como que no pasa, no se transforma, no genera otra cosa. Entonces, como que también digo, a la hora de pensar la tecnología y los chicos, también estaría bueno que nosotros los adultos repensemos cuál es nuestra relación con la tecnología, ¿no? Como eso creo que está bueno para pensar lo humano. Sí. Ahí Ángela levantó la mano. Sí, no, porque quiero en principio agradecer lo que acaba de decir Martina, porque si esto lo hubiera escuchado antes de ayer hubiera dicho algunas otras cosas en la reunión con la escuela, ¿no? Muy interesante, yo como no tengo esa experiencia de las posibilidades de una PND, la verdad que me diste un aporte muy interesante de esto de que, porque está la maestra especial que para que el nene que tiene problemas no se sienta señalado, le miente y le dice que está con otro. Entonces se sienta al lado de otro y se ayuda a otro. Entonces es todo una engaña pichanga y además no funciona. Pero genial la idea que me estás dando de que esta función lo haga en conjunto con la maestra y entre las dos piensen cómo llevar adelante toda el aula y no dejar señalado a un solo individuo, encima engañarlo. Ya estamos fallando de entrada. Así que gracias Martina por tu aporte. Muy bien, me alegro que le sirva este espacio. Ahí María levantó la mano. Y con esto que recién hablábamos de los diagnósticos son necesarios claramente, pero siempre tienen que ser revisables, sobre todo en las infancias y en las adolescencias. Y en esto que comentaba recién Martina y Ángela también, ¿no? El diagnóstico per se se convierte en un problema cuando justifica acciones que van en desmedro de lo que supuestamente estamos buscando, que es el bienestar y la salud integral de una niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, los diagnósticos permiten también, por ejemplo, poder acceder a las prestaciones de salud, poder acceder a todos los aspectos en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las familias, pero cuando se da estas cuestiones de hacemos un como si hay una interacción, como si, bueno, ahí siempre la pregunta es, suelo hacerme bastantes preguntas, pero con esto es, bueno, por un lado, ¿por qué tantos diagnósticos así tan floridamente? ¿Qué está pasando en las infancias y en las adolescencias, más allá de, sin discutir el diagnóstico, sino decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando en las infancias y en las adolescencias por los cuales hay una gran eclosión de diagnósticos, sobre todo vinculados con la atención, memoria, concentración, regulación emocional, etc.? Y por otro lado, repensar esto permanentemente, si lo que estamos haciendo en términos de integración hoy, en nuestro aquí y ahora, nos está sirviendo, quizás sirvió como una primera manera de empezar a gestionar un acompañamiento, pero al cambiar, como decía hace rato Sabrina, el contexto, necesitamos que las formas de accionar en ese contexto se modifiquen también, porque si no pasan a ser acciones rigidizadas, y en esa rigidez perdemos algo tan significativo como es la subjetividad. Bien. Vamos a hacer algo. Ahora que estamos en situación de brainstorming, vamos a ordenar un poco. Entonces, hoy vimos unas temáticas muy interesantes. Primero, uso de pantallas. ¿Cómo afecta el desarrollo? ¿Qué consecuencias puede tener a futuro? Tema integración infantil, integración e inclusión educativa. ¿Sí? Y hubo un tema más,
Me perdí, ¿no? ¿O son esos dos? Porque en mi cabeza tengo 3. Bueno, no importa. Con esos 2 temas, yo lo que quiero es que, después se los voy a poner en el foro, pero quiero que busquen, ¿sí?, información sobre estas preguntas. Pueden elegir una. ¿Qué pasa hoy con la integración infantil? ¿Es un buen proceso para el niño o niña, para la familia? Quiero que discutan eso. Esa es una. Pueden elegir esa, o la otra pregunta que pueden elegir para trabajar en el foro es: ¿qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa con las tecnologías en el niño, en la niña? ¿Qué pasa con qué consecuencias tiene en la educación? Vamos a trabajar con esas 2. No es obligatorio que elijan las 2, pueden elegir una. ¿Sí? Pero la condición que les digo es que esta discusión la acompañen de algún texto, preferentemente un artículo científico. ¿Sí? Y la otra tarea es que lean, ahí van a ver en el foro algo que es, esperen que lo abro, siempre me abre el WhatsApp. Acá, a ver. Esta presentación que yo les subí, que es material didáctico del eje 1. Son diapos, trabájenlas esta semana. Si tienen alguna consulta, lógicamente me escriben al foro, pero las discutimos la semana que viene. ¿Sí? Tienen un montón de bibliografía que también les puede servir, pero me conformo con eso, que discutan una de estas temáticas que vimos de tecnologías, integración, y lean ese Power. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Bueno, nos vamos comunicando en la semana, escriban en el foro. En la semana voy a entrar, voy a ver quién participa. Me voy a poner en vigilante. Bueno, gente, me encantó, me gusta que participen. Ni siquiera fue necesario que haga tanta presentación. Está bueno esto, que no sea expositivo, sino que compartamos. Así que nos vamos hablando en forma asincrónica. Les mando un cariño, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Cuídense, saludos. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao. Adiós.